Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre sinapsis. Para lograr una comprensión adecuada del tema, vamos a observar tres tipos de clasificaciones que se pueden hacer de las mismas. El primer tipo de clasificación tiene que ver con la presencia o la ausencia de un mediador químico que se conoce como neurotransmisor. Cuando la sinapsis cuenta con el mediador químico se conoce como sinapsis de tipo químico y cuando no está mediada por esta sustancia se conoce como sinapsis de tipo eléctrico. Esa va a ser la primera clasificación que vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar una segunda clasificación que tiene que ver con los elementos participantes en la sinapsis. Si estoy relacionando un axón con una dendrita o un axón con un axón o un axón con el soma. Y posteriormente vamos a observar una clasificación que es la clasificación funcional de la sinapsis. Si son sinapsis inhibitorias, excitatorias, modulatorias, dependiendo del tipo de efecto que generen. Entonces, vamos a empezar con la primera clasificación, que es aquella clasificación en la cual hay dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química, dependiendo de si hay o no participación del elemento conocido como neurotransmisor. En este sentido, la sinapsis que vamos a estudiar inicialmente es la sinapsis de tipo químico, que es aquella sinapsis que es más común en nosotros los mamíferos, y que requiere la mediación de una sustancia química que se conoce como neurotransmisor. Esta sinapsis de tipo químico va a estar relacionada entonces con eventos que ustedes estudiaron previamente, que son eventos de fisiología celular conocidos como potenciales de acción. La neurona va a tener las dendritas como sitio principal de recepción de información, en las cuales se van a llevar a cabo los llamados potenciales modulados. La sumatoria de esos potenciales modulados va a determinar en el cono axónico, también conocido como segmento inicial del axón, si se supera o no se supera el umbral eléctrico que ustedes ya conocen. Si ese umbral es superado, se genera un tipo de acción eléctrica a lo largo de todo el axón que se conoce como potencial de acción, que han estudiado previamente. Ese potencial de acción va a llegar hasta los últimos sectores del axón que dijimos en clases pasadas que estaba muy ramificado. En los botones sinápticos entonces vamos a encontrar la actividad eléctrica que está llegando a la terminal, y dentro de esa terminal presináptica o dentro de ese botón sináptico al que estamos llegando en esa terminal axónica vamos a encontrar unos canales que son sensibles al voltaje y que tienen conductancia para el ion calcio, que es un ion de predominio extracelular, bueno, que también puede estar presente en reservas membranosas intracitoplasmáticas como el retículo, ¿cierto? Específicamente. Bueno, en este sentido, esos canales que están representados en esta figura por estos dos dibujos de color verde van a incrementar la conductancia al calcio en el momento en el cual el potencial de acción esté en la terminal presináptica, ejerciendo su efecto. Cuando el calcio ingresa, el calcio es un ion que, si bien va a generar efectos eléctricos relacionados con su cercanía a la membrana plasmática, también va a generar cascadas de señalización, por lo cual se conoce también como un segundo mensajero. Hay proteínas que son proteínas buferadoras de las concentraciones de calcio, y también hay proteínas que son proteínas sensoras de calcio que pueden inducir cascadas de señalización como respuesta a los cambios en las concentraciones intracitoplasmáticas, o en este caso en la terminal presináptica de calcio. Estas proteínas, como la calmodulina, van a responder a concentraciones específicas de calcio, en este caso concentraciones milimolares, y estas concentraciones milimolares van a permitir que la calmodulina sufra unos procesos de activación que la van a llevar a su vez a actuar sobre quinasas específicas para calmodulina, como la quinasa para calmodulina 2, llamada también CAMK2. Esta acción de estas quinasas pues, es una acción que ya conocemos como una acción fosforilante, que va a desencadenar eventos celulares relacionados con el proceso conocido como exocitosis, y que ustedes han estudiado previamente en cursos de biología celular. Este fenómeno molecular de exocitosis implica que elementos vesiculares que están depositados en esa terminal presináptica, que previamente han sido formados, transportados por todo el aparato microtubular o formados también de forma local, tienen en su interior un material o una carga específicamente seleccionada para esa vesícula.
Estas cargas se logran a través de transportadores específicos vesiculares que son capaces de generar entonces un incremento en la concentración de sustancias particulares al interior de la membrana. En el caso de los neurotransmisores específicamente hablando. Entonces, las vesículas cargadas con su contenido de neurotransmisor van a sufrir cambios que van a permitir su movilización, dirección hacia un blanco, que es la membrana presináptica, acoplamiento a través de la participación de proteínas de la familia SNER, que van a permitir la fusión y van a permitir entonces que estas vesículas, al fusionarse con la membrana presináptica, generen la liberación del contenido. Y dentro de ese contenido vamos a incluir los neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser liberados a la a la hendidura sináptica, que es un espacio que habíamos mencionado en la sesión previa, que tiene alrededor de 200 a 300 angstroms, ¿cierto? Bien pequeño, que permite la cercanía entre las dos terminales, la presináptica y la postsináptica. No se trata de un espacio vacío. Recordemos que hay elementos relacionados con la matriz extracelular, que hay moléculas de adhesión intercelular y que es un espacio que ha sufrido un proceso de maduración y establecimiento específicamente en el sistema nervioso, que tiene características diferentes según el tipo de sinapsis. En este lugar se genera la liberación del neurotransmisor como mediador químico y se facilita que ese neurotransmisor ejerza su efecto en un receptor que va a ser una molécula específica para esa sustancia, que va a estar localizado en la terminal postsináptica. Esa terminal postsináptica generalmente va a estar formada por una dendrita, puede ser el tallo dendrítico o puede ser una espina dendrítica de otra neurona. En el caso particular de este tipo de sinapsis, que es entre neuronas, recordemos que también puede ser una sinapsis entre una neurona y un efector, y el efector puede ser muscular o puede ser glandular. Entonces vamos a tener variaciones en los tipos de sinapsis que se presentan. Aquí, el neurotransmisor ejercería un efecto sobre el receptor en la terminal postsináptica. ¿Qué características tiene esta interacción? Es una interacción que es limitada en el tiempo. Las relaciones entre los ligandos y los receptores se caracterizan porque para generar un proceso de señalización el receptor debe reconocer a la señal precisamente como una señal, como algo que va a generar cambios en él. La interacción química de las dos sustancias va a generar cambios en el receptor que a su vez van a permitir que algunos fenómenos que vamos a estudiar a posteriori se generen. Sin embargo, si el ligando se quedase unido al receptor, el receptor dejaría de percibir el ligando como una señal y se generaría un proceso de tolerancia, de tal manera que la acción de ese neurotransmisor es limitada en el tiempo. Para que esa acción sea limitada en el tiempo, deben existir mecanismos que garanticen el retiro del neurotransmisor del medio. Hay varios de ellos. Algunos neurotransmisores cuentan con sistemas específicos de degradación al interior de la hendidura, sistemas enzimáticos, como es el caso de la acetilcolina, que cuenta con la acetilcolinesterasa. Los productos subsecuentes de esa degradación o de esa hidrólisis enzimática pueden ser reincorporados a otros contenidos, por ejemplo, para que sufran procesos de reciclaje, que sean incorporados nuevamente en vesículas, metabolizados, se produzca el neurotransmisor y se vuelva a liberar. Este proceso se puede hacer de forma directa, es decir, no hay necesidad de degradar el neurotransmisor en la hendidura, sino que yo también puedo hacer una recaptura del neurotransmisor y una vez lo he recapturado, puedo reciclarlo para empaquetarlo en vesículas que estén listas para la llegada de un nuevo potencial de acción. Entonces, ese es otro sistema. Esa recaptura puede darse presinápticamente, o sea que los recapturadores podrían estar localizados en esta membrana que estoy señalando, que es la terminal presináptica, pero también podría darse en las glías, en los astrocitos protoplásmicos, que ya sabemos, cuyos procesos estarían envolviendo o aislando la hendidura sináptica. Ellos podrían contar con transportadores específicos para neurotransmisores que mediaran esos procesos de recaptura y metabolizaran esos neurotransmisores para devolverlos a la neurona en forma de metabolitos menos tóxicos. Es el caso específico de algunos neurotransmisores como glutamato, que son recapturados principalmente vía astrocítica. Entonces vamos a contar con estos procesos, que son procesos que me van a permitir tener una acción que sea eficaz sobre el receptor, que genere cambios necesarios, que señalice, pero también que sea finita en términos temporales. Bueno, vamos a ver qué tipo de acciones puede desencadenar un neurotransmisor
en un receptor. Y ese tipo de acciones va a depender de la naturaleza del receptor. El neurotransmisor conserva su naturaleza, es una sola molécula, pero los receptores pueden ser distintos para un mismo tipo de neurotransmisor. En este sentido, los neurotransmisores pueden tener varios tipos de receptores y su acción va a depender no de su naturaleza química, sino del tipo de receptor sobre el cual el neurotransmisor esté ejerciendo su efecto. De esta manera, entonces nos vamos a encontrar con dos tipos de acciones. La primera es la acción ionotrófica. La acción ionotrófica, en ese sentido, no tiene mucha importancia diferenciar entre ionotrófico e ionotrópico. Recuerden que trofismo tiene mucho que ver con la forma, con la morfología, y tropismo con las tendencias. Sin embargo, para este tipo de relación molecular no ejerce mucha diferencia el uso de cualquiera de los dos conceptos. Entonces, la acción ionotrófica es aquella que se va a ejercer sobre un receptor que va a ser un receptor tipo canal. Si ustedes estudiaron bien sus canales iónicos en los cursos de biología celular, saben que existen varios tipos de canales iónicos y que uno de ellos son los canales iónicos abiertos por ligando. Aquí estos receptores son canales abiertos por ligando, donde el ligando es el neurotransmisor. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, mírenlo acá, vamos a tener entonces el neurotransmisor, que va a ser el ligando, que se va a unir a un sitio específico que han dibujado como si fuera un sitio complementario, por esto el modelo llave cerradura, se va a vincular y va a ejercer su efecto. En este caso, como se trata de un receptor que es un canal iónico, va a permitir el aumento de la conductancia de ese canal a un ion específico. Entonces estamos viendo en la gráfica de la derecha cómo hay una apertura del poro del canal y se permite el paso de un ion específico. Los iones pueden ser diferentes dependiendo del receptor que estemos hablando. Cada receptor va a tener especificidad para el paso o la conductancia de iones particulares. Hay algunos que son selectivos para un tipo de ion, solo para potasio, solo para sodio, solo para cloro, pero hay otros que tienen una capacidad un poco más amplia de permisión del paso de iones. No sé si esa palabra existe realmente, de permisividad para el paso de iones. En este sentido, algunos, por ejemplo, son selectivos para cationes en general, entonces dejan pasar potasio, dejan pasar sodio, dejan pasar calcio, y a veces los receptores, dependiendo de la forma como se organicen las subunidades en ellos, pueden tener mayor o menor conductancia para un ion particular. Entonces, digamos que su armazón química va a estar muy relacionada con la selectividad en la conductancia a uno de los iones. El tipo de ion que permitan en el paso por el cual puedan ser conducidos en estos receptores, ¿cierto? A partir de la acción de un neurotransmisor, va a ejercer una influencia sobre el producto final de la acción del neurotransmisor. Es decir, si los iones son iones como el sodio y el calcio, que son iones extracelulares por excelencia, que cuando yo abro un poro van a favor de su gradiente de concentración y pasan hasta los sectores intracelulares, considerando que tienen cargas positivas y ejercen fenómenos despolarizantes. A ese tipo de acciones o receptores que permiten el paso de sodio y calcio se les conoce como acciones ionotróficas excitatorias, porque van a generar fenómenos despolarizantes. Sin embargo, estas acciones también pueden ser inhibitorias si generan los fenómenos eléctricos opuestos. Cuando yo tengo, por ejemplo, un receptor en la mayor parte del sistema nervioso para potasio o para cloro, voy a tener efectos opuestos. El potasio es un ion intracelular por excelencia. Cuando él se desplaza a favor de su gradiente, se genera la apertura entonces del poro del canal de potasio, el potasio sale. Al tener carga positiva, va a generar un efecto hiperpolarizante por la disminución de carga positiva al interior celular. Y con el cloro se da un fenómeno similar. El cloro es un ion extracelular en el cerebro adulto. Por excelencia. Y este ion entonces va a generar un ingreso, ¿cierto?, a la neurona y es un anión, es un ion con carga negativa, de tal manera que aquellos receptores que son canales para iones de cloro generalmente ejercen efectos inhibitorios, como es el caso de los receptores para GABA, para el neurotransmisor GABA, que se considera por lo tanto un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Bueno, el otro tipo de efecto que puede generar ligando un neurotransmisor sobre su receptor de forma específica es un tipo de acción que se conoce como acción metabotrófica. La acción metabotrófica es aquella acción que se genera sobre receptores acoplados a proteína G en la membrana. Hay muchos neurotransmisores que cuentan con receptores acoplados a proteína G. No es excluyente el hecho de que un receptor tenga un
que un neurotransmisor, perdón, tenga un receptor ionotrófico, no quiere decir que no pueda tener también un receptor metabotrófico. Examinemos el caso, por ejemplo, del glutamato, que es un neurotransmisor que tiene tanto receptores ionotróficos variados como receptores metabotróficos también variados. Entonces puede ejercer diferentes tipos de acciones que van a depender del tipo de receptor sobre el cual esté ejerciendo su efecto en un momento dado o en un contexto celular específico, ¿cierto? Digamos espacialmente, en algún sector del sistema particular. Entonces, la acción metabotrófica va a ser más compleja, va a ser un poco más lenta porque las acciones eléctricas que vimos anteriormente se dan en el término de milisegundos, mientras que estas acciones metabotróficas se dan en el término temporal de segundos. Son más duraderas, es una eternidad en tiempo celular, y van a generar efectos que son más profundos relacionados con la personalidad de las células, si me permiten este tipo de lenguaje, de figura. Entonces, en ese sentido podemos tener cambios que estén relacionados con la expresión génica, cambios que estén relacionados con la regulación bioquímica de una célula, o cambios que estén relacionados también con la parte eléctrica de la membrana, pero de forma indirecta, o sea que después de la activación de toda una cascada de señalización, se pueden ejercer efectos de manera indirecta sobre canales que están localizados en la membrana, que respondan, por ejemplo, a ligandos internos y que pueden aumentar su conductancia, no de forma tan drástica como en la acción ionotrófica, pero sí generando estados de acercamiento a los umbrales o de alejamiento de los umbrales, que son conocidos como estados up si me acerco al umbral o down si me alejo del umbral, y que pueden facilitar la excitabilidad celular o disminuirla. Entonces, aumentan probabilidades o las disminuyen eléctricamente. Estas acciones se conocen como acciones metabotróficas. Y cuando se habla de una tarea de un neurotransmisor que actúa sobre un receptor acoplado a proteína G, en este caso particular se conoce como una tarea moduladora. Entonces, así como existen acciones excitatorias e inhibitorias que son dependientes de la acción ionotrófica, existen acciones modulatorias que son dependientes de la acción metabotrófica. Eso en relación con la sinapsis de tipo químico. Quiero entonces que recordemos que habíamos hablado de esta sinapsis de tipo químico como la sinapsis más común que se presenta en los vertebrados y específicamente en nosotros los mamíferos, ¿cierto? Sin embargo, les he repetido a lo largo del curso que este no es un sistema que cambia de especie a especie, sino que nosotros vamos teniendo una construcción progresiva a medida que vamos atravesando todos estos árboles filogenéticos. De esta manera nos encontramos con que nosotros contamos con un porcentaje bajito, pero muy importante, de sinapsis de tipo eléctrico, que fueron las primeras sinapsis que aparecieron con la aparición del sistema nervioso. ¿Por qué estas sinapsis aparecen primero? Por lo mismo que aparecían los circuitos de tipo reflejo que les comenté, porque garantizan que las acciones se den. Entonces son sinapsis sencillas. ¿Cómo están constituidas? Permiten la proximidad entre dos células, como lo estamos viendo en la imagen. Esto es una membrana plasmática y esto es otra membrana plasmática. Y forman o establecen unos puentes o canales que ponen en continuidad los citoplasmas. Son las famosas uniones comunicantes, que también vimos que las tenían los astrocitos en su red astrocítica. Esas uniones comunicantes están formadas por unos tubos o canales llamados conexones, que a su vez están formados por unas unidades llamadas conexinas. Esos conexones solamente permiten dos estados, estado abierto o estado cerrado, y permiten el intercambio de iones a través de los dos citoplasmas. El sentido en el cual los iones se desplacen va a depender de la concentración de los iones en un momento dado intracelularmente, por lo cual se dice que son sinapsis que pueden ser bidireccionales dependiendo de la concentración iónica, de los gradientes. Este tipo de sinapsis es una sinapsis infalible, los iones van a pasarse, van a haber cambios eléctricos y es la forma como las neuronas aprenden a tener o a sufrir estas descargas, a ser células excitables. Son sinapsis características de los invertebrados porque son sistemas nerviosos pequeños donde las células están muy contiguas, pero también están presentes en alta cantidad durante nuestros procesos de desarrollo, dado que la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces nos vamos a encontrar con que los embriones, cuando están formando los sistemas nerviosos, van a tener células que se van a parecer más a células madres que a neuronas diferenciadas.
Y estas células con morfologías muy redondas o esféricas, más bien, van a tender entonces a conectar sus procesos entre ellas, a formar sinapsis de tipo eléctrico y a tener ondulaciones de algunos iones, de los cuales las más famosas son las ondulaciones de calcio, que van a permitir que ella se adapte a la excitabilidad celular, a ser una célula excitable. Entonces son comunes durante nuestro desarrollo, son comunes en invertebrados y en el cerebro adulto del humano también van a estar presentes para algunas tareas particulares y no solamente en sectores primitivos, sino también en sectores muy especializados como la corteza cerebral humana, en la cual, por ejemplo, las interneuronas GABAéricas de tipo cesta van a formar este tipo de uniones para mediar procesos de inhibición complejos por bloques de tejido, donde muchas células contiguas puedan descargar casi sincrónicamente e influir sobre productos emergentes del sistema como la atención, por ejemplo. Entonces vamos a tener una sinapsis que, si bien no es la más común de nuestro sistema para nada, puede estar presente en un 2% de los casos, es bien importante y todavía contamos con ella. Esos son los dos tipos de sinapsis según la participación o no de un neurotransmisor. Ahora vamos a hablar de los tipos de sinapsis según los elementos participantes. Esta clasificación es bastante más sencilla. Es una clasificación que tiene que ver con cuáles partes de la célula están involucradas en el contacto. Si yo tengo un axón, ¿dónde está? Conectado con una dendrita, este es el axón de una célula, conectado con la dendrita de otra célula, que es la sinapsis más numerosa en nuestro sistema nervioso. Esa sinapsis se conoce como sinapsis axodendrítica. Si yo tengo un axón conectado con un soma de otra neurona, esa sinapsis se conoce como axosomática. Y si yo tengo un axón conectado con el axón de otra neurona, se conoce como axoaxónica. Ojo, esta sinapsis de tipo axoaxónico solamente se puede llevar a cabo o se lleva mayoritariamente a cabo en el segmento inicial del axón de la neurona que está recibiendo la información. Porque si recordamos lo que mencioné al principio de esta sección, ese es el lugar de la neurona donde se lleva a cabo la sumatoria de las entradas. O sea que a partir de allí se genera un potencial de acción que ya no puede ser revertido, sino que va a ser un tipo de actividad eléctrica todo o nada hasta los botones terminales. De esta manera, entonces, esta sería la típica sinapsis axoaxónica, una sinapsis sobre el cono, que tendría un efecto muy fuerte porque podría generar entonces una acción eléctrica definitiva al influir muy cercanamente sobre la sumatoria. Recuerden que esta sumatoria es una sumatoria espacial también. Gran parte de los potenciales modulados pueden perderse en forma de calor y entre más distantes seas, van a ser más control local, pero menos influencia van a ejercer sobre el cono. De tal manera que aquellas acciones que se dan más cerca del cono ejercen más influencia sobre la sumatoria que se va a hacer en el cono. Por eso, las sinapsis axoaxónicas y las sinapsis axosomáticas tienden a ser sinapsis de tipo inhibitorio, porque las sinapsis de tipo inhibitorio son las minoritarias en nuestro sistema por asuntos lógicos. Yo tengo que hacer que prevalezca la funcionabilidad del sistema, que prevalezcan las acciones, que prevalezca la realización de las tareas. La excitación prevalece sobre la inhibición. Sin embargo, nosotros como animales muy derivados o de los más derivados hasta el momento conocidos o al menos que hayan salido a la luz pública, tenemos o contamos con estas sinapsis de tipo inhibitorio en mayor número que otras especies y están constituyendo alrededor de un 30% de la sinapsis del sistema comparadas con lo excitatorio en sectores como la corteza cerebral, pero están dispuestas de forma estratégica para lograr sus efectos inhibitorios en el caso de que sea necesario modular esa actividad excitatoria. Entonces, si yo tengo que ubicar elementos que sean minoritarios, pero que sean fundamentales para el procesamiento y que en algún momento dado necesite que ejerzan un efecto inhibitorio definitivo, debo ponerlos en lugares donde tengan un poder alto sobre el producto eléctrico, como el caso del segmento inicial del axón o el soma. Bueno, también tenemos las sinapsis eléctricas que les mencioné previamente y les dije que permitían un acercamiento entre varias estructuras de las neuronas, como los somas y las dendritas. Estas sinapsis van a ser entonces somatosomáticas o dendrodendríticas, dependiendo de dónde se formen los conexones, y hacen parte pues de este tipo de clasificación según los elementos participantes. Asimismo,
Yo puedo clasificar una sinapsis simplemente aludiendo a su función, diciendo esta es una sinapsis de tipo inhibitorio o es una sinapsis de tipo excitatorio o es una sinapsis que genera la activación de receptores que se traducen en cascadas de señalización. Entonces es una sinapsis de tipo modulatorio. Puedo tener cualquiera de esas tres aproximaciones. Muchas gracias.